Buenas tardes tengan todos y todas los estudiantes y personalidades que nos acompañan. Les saluda a su amigo y compañero Julio César Aguilar Covarrubias. Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre de la quinta generación de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, para la cual es un gran honor recibirlos durante este conversatorio que lleva por nombre Las demandas y derechos de las comunidades indígenas y afromestizas en Guerrero, que organizamos en coordinación con la doctora Ana María Carabe López, responsable de la Unidad de Aprendizaje, Cultura e Identidad Regional. Es momento de quedarnos en casa. Sin embargo, esta contingencia sanitaria no ha impedido que nuestra escuela promueva este tipo de eventos que están a la vanguardia y que sin duda fortalecerán nuestros conocimientos y formación profesional. En ese sentido, el presente conversatorio virtual tiene la finalidad de conocer las demandas y derechos de las comunidades indígenas y afromestizas de nuestro estado de Guerrero, desde la perspectiva de nuestros ponentes. Agradecemos el acompañamiento de nuestras distinguidas personalidades. Doctora Olivia Leiva Muñoz, directora de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública perteneciente a la UAGLO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Ana María Carabe López, doctora en Historia, responsable de la Unidad de Aprendizaje, Cultura e Identidad Regional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Eduardo Luis Espinosa Rodríguez, doctor en Antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Licenciado Rubén Cayetano García, diputado federal por el Distrito 8 de la Costa Chica, con cabecera en Ayutla de los Libres, Guerrero. Doctora Claudia Alejandra Hernández Herrera, doctora en Edad y Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es momento de enlazarnos con la doctora Olivia Leiva Muñoz, directora de nuestra institución, que nos dará el mensaje de bienvenida de este primer conversatorio virtual. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bien, jóvenes, me da mucho gusto que la escuela, a pesar de las dificultades que tenemos con esta pandemia, ustedes, el grupo 401 de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, ha decidido hacer posible este evento de manera virtual, el primero de la escuela y espero que no sea el último. En este conversatorio tan interesante que será de mucha ayuda para todas y todos para reforzar los conocimientos de la materia de identidad y cultura regional que imparte la doctora Ana María Carabe. Sean todas y todos bienvenidos, nuestros ponentes, nuestros estudiantes también de la Escuela Superior de Gobierno. Agradezco a todos la invitación y vamos a dar inicio. Muchas gracias. Gracias, doctora Olivia. A continuación escucharemos a la compañera Sara Elena Molina Cázares, quien nos explicará la dinámica del desarrollo de este conversatorio virtual. Gracias, Julio César. Estimada comunidad universitaria y personalidades que nos acompañan, el evento se desarrollará de la siguiente manera. Los ponentes tendrán un lapso de 20 minutos para hablarnos sobre el tema que han preparado. Al culminar las ponencias, se abrirá la ronda de preguntas para la cual se les pide a los presentes puedan enviar un mensaje al chat para proceder a cederles la palabra. Los ponentes tendrán un lapso de 2 minutos para responder cada pregunta. Muy bien. Es momento de escuchar la ponencia de nuestro primer invitado, el doctor Eduardo Luis Espinosa Rodríguez. No sin antes escuchar a la compañera Sara, quien nos leerá una breve semblanza curricular de la trayectoria de nuestro invitado. Eduardo Luis Espinosa Rodríguez, doctor en Antropología. Ha sido catedrático de varias universidades nacionales y extranjeras. Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad de La Habana y Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta última fue coordinador de etnología y subdirector jefe de la División de Licenciaturas.
De sus últimas publicaciones referimos el libro Viaje por la invisibilidad de los afromexicanos, el ensayo Cuatro relatos etnográficos por la zona del silencio, publicado en el libro El racismo en contexto, espacios y casos latinoamericanos, la criminalización entre dos aguas, lo transcultural y la ambivalencia socializada. No corta el bacalao, incluido en el libro Racismo y Desigualdad. Bien, muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los estudiantes, profesores, a la directora Olivia Leiva, a la maestra María Carabi. Esta ponencia que estamos dando en estas condiciones, espero que les resulte de mucho interés y estoy a las órdenes de ustedes para hacerles llegar un PowerPoint. El conversatorio sobre las demandas, derechos y comunidades indígenas afromestizas de Guerrero, yo quise presentar una ponencia intitulada Stavenhagen y de Friedemann, Academia y Acción por los Derechos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Stavenhagen es el apellido de Rodolfo Stavenhagen, un investigador nacido en el año 1932, fallecido en el año 2016, que se formó entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de París, y que trabajó en el Centro Latinoamericano de Investigaciones de Río de Janeiro. También fue profesor del Colmex y relator de las Naciones Unidas relator especial para los asuntos indígenas. Stavenhagen hace varias contribuciones académicas, como son las cuestiones de las estructuras sociales en las sociedades campesinas, la idea del colonialismo interno y los tópicos principales de la defensa de los derechos indígenas. Nina de Friedemann es una investigadora, o fue una investigadora colombiana, nacida en 1930, muy cerca de la fecha de nacimiento de Stavenhagen, y que muere en el año 1998, que se formó en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el Hunter College y la Universidad del Sur de California, y trabajó como profesora en la Universidad de Emory, en Atlanta y en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hizo estudio de las comunidades afrocolombianas, de la invisibilidad de los afrodescendientes y las relaciones de indígenas y afrodescendientes, y trabajos muy importantes de antropología visual. Ambos investigadores dejaron distintos legados que fueron muy importantes en una época en que empezó a formarse un tipo de investigador diferente en cuestiones de indígenas y afrodescendientes. Un tipo de investigador cuya erudición estaba llamada a contribuir a la descolonización. Me dirán, bueno, ¿por qué descolonización a fines del siglo XIX, principio del siglo XX? Ya lo veremos más adelante en la conferencia. Por otro lado, era un tipo de profesional que en materia de asuntos indígenas tenía un conocimiento en ciencias, humanidades y un trato directo y un involucramiento con los pueblos. En tercer lugar, fue un tipo de investigador que organizó la docencia y la investigación con la participación de los saberes de esos pueblos. Por ejemplo, Nina de Friedemann integra mucho en sus programas docentes y en sus programas de investigación, integra mucho a las comunidades afrodescendientes colombianas, como como pasó también
con el mismo Stavenhagen. Con estos investigadores hay un entendimiento de las movilizaciones de los indígenas y los afrodescendientes desde la perspectiva de la cultura y la sociedad de esos pueblos. Cuando se habla de derechos indígenas y afrodescendientes desde la resistencia de sus culturas y tipo de sociedad, se habla de que los indígenas y los afrodescendientes reclaman un cómo vivir, un cómo desarrollar su vida, un cómo organizar sus relaciones con la sociedad, que es muy específico y que está aclarado en el convenio 169 de la Organización Internacional de la OIT, convenio que nos dice que estos pueblos tienen todo su derecho para tomar decisiones propias y tomar sus propias prioridades en lo que atañe a su relación con el desarrollo, su relación con la sociedad, sus vidas, el medio ambiente, etc. Estos derechos son interferidos por instituciones y estructuras de tipo colonialista que han pervivido durante 500 años. Y aquí viene uno de los descubrimientos más importantes de Stavenhagen, que lo hizo entre la Universidad de París y su estancia posterior en el Centro de Estudios de América Latina de Río de Janeiro, donde él cae en cuenta, junto con su antiguo jefe en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pablo González Casanova, caen en cuenta que los derechos de los indígenas están interferidos por toda una serie de instituciones y estructuras que están presentes hoy en nuestra vida cotidiana. Están presentes en nuestra familia, están presentes en nuestro trabajo, están presentes en cómo se organizan las jerarquías dentro de nuestras sociedades, y que son estructuras que interfieren a los pueblos indígenas y afrodescendientes porque no los toman en cuenta, y porque algunas de esas estructuras lo que tienden es a excluir y a discriminar a estos pueblos. Los procesos de independencia, nos dicen ellos, no trajeron el fin del colonialismo. Este nunca terminó. Se instaló con una larga duración al dejar sentado estructuras sociales, instituciones y modos de trato colonial en el interior de nuestras sociedades. Esta fue una de las contribuciones y ha sido hasta hoy una de las contribuciones importantes para el estudio y la acción social de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas. La noción de colonialismo interno. Y es una noción que se ha ido desarrollando no por la virtud solo de Stavenhagen y de Casanova, de González Casanova, sino también por la participación que han tenido distintos investigadores, que han tenido distintas instituciones, activistas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y distintas organizaciones internacionales que en su consenso han formado esta idea y han llevado esta idea a vías de acción. Hay toda una serie de formas yo les llamaría mal y pronto, de exclusión o ninguneo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que son operaciones de sentido que no hacen visible social, política y culturalmente a esos pueblos. Operaciones que Nina de Friedemann llamó invisibilidad.
La invisibilidad recorre una amplia gama de negaciones. El no reconocimiento de la existencia de esos pueblos, la exclusión total y parcial de la Constitución, las leyes y los ordenamientos. A veces están reconocidos en las constituciones, pero en otras leyes no, en ciertos ordenamientos de diferente tipo tampoco están reconocidos o están acotados dentro de ordenamientos. La negativa o manipulación de la autonomía de esos pueblos para decidir sus destinos. La autonomía, que es una cosa a la cual se le ha centrado mucha atención en estos años y en la cual ha habido negativas y manipulaciones y malos entendidos, es precisamente para garantizar que estos pueblos puedan conducir su destino sin que nadie les esté metiendo la mano ni esté queriendo organizarlos, porque como dice el convenio de la OIT, ellos desde su cultura, desde su tipo de sociedad, tienen el derecho de decidir sus propias prioridades. La otra cuestión es la conversión del potencial de la cultura y la sociedad étnica en algo folclórico o remoto, cuando la cultura representa no una indumentaria o una simple costumbre, representa el potencial de orientación que tienen esos pueblos ante la naturaleza, ante la sociedad y ante las propias instituciones colonialistas o ante el mundo en su totalidad y en sus articulaciones con el mundo. Y eso es una de las cosas fundamentales que a mí me gustaría haber insistido más si hubiera pasado el PowerPoint, que era insistir en que, digamos, como parte de la visibilidad para esos pueblos, hay que buscar la manera que ellos se puedan articular con el mundo, que puedan entrar a cónclaves y a foros internacionales donde encuentren un gran aprendizaje sobre estos asuntos. Y nosotros, si queremos ayudar a estos pueblos y trabajar por sus derechos, nosotros tendríamos que hacer lo mismo. La negación o minimización del racismo, como que el racismo no existe o como que se le minimiza, ese es un modo de invisibilizar a estos pueblos. La difusión de la creencia o convicción de que no se necesita acción antirracista. Aquí, junto con la invisibilidad, viene un tópico que es muy importante y de mucha importancia en la actualidad, que es el problema de la defensa del territorio de los indígenas y los afrodescendientes. Los indígenas crearon enclaves locales, que son enclaves locales que dentro de ellos transcurre su vida, su cotidianidad y toda la reproducción de su cultura. Los afrodescendientes provenientes de una diáspora establecieron relaciones diaspóricas por todo el mundo, pero también definen un territorio. Y esos territorios, que sean territorios rurales o territorios urbanos, es necesario establecer una defensa de ellos, de acuerdo con distintas convenciones internacionales. Rodolfo Staudenhagen, cuando fue relator de las Naciones Unidas, relator especial para la protección de los derechos de indígenas y afrodescendientes, planteó que era necesario la protección de los derechos de la tierra, las aguas, la conservación del medio ambiente natural, la protección del derecho a la equidad laboral, a los servicios de salud, a las formas tradicionales de vida, a las costumbres rituales de esos pueblos. La ley 70 en Colombia, un tipo de ordenamiento que
tuvo entre los principales agentes que asesoran para la Ley 70, fue Nina de Friedemann, que fue un tipo de ordenamiento como una primera garantía para tener respaldado la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos afrodescendientes del Pacífico, que viven en las cercanías del Pacífico, y estos pueblos pudieran ser protegidos de la depredación, tanto del Estado como de iniciativas privadas que emprendían acciones abusivas, y también de acciones de grupos violentos y del aislamiento de las comunidades y de tráficos ilegales, y proteger esos territorios y proteger su medio ambiente. Esto tiene que ver mucho con toda una serie de modos de vida que tienen estas comunidades, que pueden ser aniquilados. Y frente a esto, en el mundo actual existe una gran discusión, porque muchos de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes están siendo perseguidos y están siendo criminalizados, y se necesita, incentivar estos estudios y todos estos vínculos que hay entre la academia, la política y los derechos humanos y los pueblos indígenas, para estimular que cesen estos hostigamientos contra los defensores del territorio indígena y afrodescendiente en el mundo. Para todos, muchas gracias, y me fue un honor estar aquí con ustedes. Vuelvo a reiterar, con la doctora Olivia, con la doctora María. Al principio se me olvidó hablar de mi abogado, el doctor Cayetano, que ha sido abogado de muchas causas populares en el estado de Guerrero, y abogado de muchos de los que hemos ejercido la función de magisterial o profesoral en ese estado. Mi abogado, muchas gracias, compañero diputado. Bueno, espero que todos estén muy bien, que se cuiden mucho, y yo estoy a la disposición de ustedes para las actividades que se ofrezcan. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Eduardo, su intervención, pero ahora es momento de escuchar la ponencia de nuestro segundo invitado, diputado federal. Sí, ok. Diputado federal Rubén Cayetano García, no sin antes escuchar a nuestro compañero Julio César, que nos leerá una breve semblanza curricular de la trayectoria de nuestro invitado. Gracias, Ari. Rubén Cayetano García es licenciado en Derecho, originario de Marquelia, Guerrero. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en múltiples actividades, como son abogado litigante durante 25 años, catedrático en materia civil por más de 5 años, 2 veces presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo AC, secretario general del primer comité ejecutivo estatal de Morena, representante electoral ante el Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral, INE, por la coalición Movimiento Progresista, en el año 2012, que postuló al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Asimismo, fue representante electoral de Morena ante el Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral, INE, y ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, IEPC. Participó como candidato a diputado federal por el Distrito 8 de Guerrero en 2015. Fue asesor parlamentario de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, en la 61 legislatura del Congreso de Guerrero. Ha fungido como consejero nacional de Morena hasta en 2 ocasiones, y actualmente
es diputado federal de mayoría relativa en la 64 legislatura del Congreso de la Unión por el Distrito 8 de la Costa Chica, con cabecera en Ayutla de los Libres, Guerrero. Muchas gracias, compañero. Adelante, diputado Rubén. Buenas tardes. Diputado Rubén, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, diputado. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Así es. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, amigas y amigos. Muchas gracias por la atenta invitación que me han hecho para hablar de un tema fundamental para todas y todos en nuestro estado, y un tema que tiene que ver también, que tiene repercusión a nivel nacional. Agradezco la invitación formal de la doctora Olivia Leiva Muñoz, directora de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, a la que pertenecen ustedes como Grupo 401. Un saludo también muy grato, muy especial para mi amigo, el compañero, el doctor Eduardo Espinosa, a quien conozco y aprecio mucho. Quiero felicitarlos por esta reunión, por el interés que tienen ustedes en este asunto de los pueblos hermanos, pueblos indígenas y afromexicanos. Yo me voy a permitir utilizar el término afromexicano como concepción jurídica y constitucional, respetando otras acepciones vinculadas a los hermanos afros. Y pues como ustedes saben, el Distrito 8 está ubicado en la región más rural de Guerrero. Está ubicada en la Costa Chica. Ahí son 12 municipios los que represento, desde Coajinicuilapa, Ometepec, Juchitán, Azoyú, Marquelia, Cuautepec, Florencio Villarreal, Ayutla, que es la cabecera del distrito, San Marcos, Tecuanapa y Juan R. Escudero. Son las 12 municipalidades, además de que la región pues también contempla Tlacuachis, Igualapa y San Luis Acatlán. Es una región predominantemente indígena y afro. De hecho, el territorio hasta antes del censo de este año, 2020, es la región con mayor población afro-mexicana o afrodescendiente, como se ha referido aquí, de todo el país. Y esto nos da un perfil y también una autoridad para hablar, para opinar de estos asuntos. Voy a permitirme hacer una historia y una descripción del aspecto jurídico, en el aspecto legal, de lo que representan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para de cumplir con el tiempo que ustedes me han dado y asimismo también satisfacer las interrogantes que ustedes me puedan formular. La ley 701 es única en el país. Yo espero y se la recomiendo, no tenga conocimiento de ella. Se llama Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es la ley número 701. Esta norma entró en vigencia el 8 de abril del año 2011. Es única en México porque establece un sistema de justicia indígena, privilegia la organización, la asamblea como autoridad máxima, la salvaguarda del territorio indígena y el respeto a su cosmovisión, perspectiva y tradición. Contempla desde luego derechos fundamentales como el acceso a la educación, la traducción en todas las lenguas, lo impone al Estado como una obligación y desde luego el derecho a la salud y a otros tantos derechos constitucionales. Esta norma 701, para información de ustedes,
ha recibido desde su origen una obsesión por parte del gobierno del estado de Guerrero para abolirla, al igual que el neoliberalismo que ya se está agotando, que pretende acabar con la historia, con los orígenes e imponer el mercado. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque son generaciones nuevas. Ustedes y yo seguramente compartimos orígenes tanto indígenas como afromexicanos. Por ejemplo, yo soy de Marquelia. Marquelia tiene en la parte de Soyatlán, Tepaltitlán, Cruz Verde, pues hermanos indígenas. Mientras Barra de Tecuanapa, Las Peñitas, la Guadalupe, la Ceniza, es puro territorio afro. Están muy cerca. Sin embargo, cada quien tiene su propio respeto, su propia identidad y su propia manera de regirse, desde luego, con sus propios usos, con sus propias costumbres. Pero esta norma, cuando entra en vigor en abril del año 2011, las autoridades comunitarias que estaban reconocidas, no lo están después de una reforma a la que me voy a referir más adelante, se llevaron a cabo actos ya de autoridad en Guerrero, avalados en esta nueva ley, y desde el Poder Judicial del Estado y desde el gobierno de Ángel Aguirre, consideraron que esta ley, así lo dijeron textualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, era una ley medieval, era una ley retrógrada y que era una norma que atentaba contra el sistema tradicional de impartir justicia. Nunca observaron que esta norma incluso privilegiaba que las autoridades indígenas tuvieran su propio presupuesto para llevar a cabo el complemento de su sistema de justicia y de sus autoridades de seguridad. Es un territorio, ustedes saben, donde menos incidencia delictiva existe en nuestro estado de Guerrero. Es una ley que tutela, que protege los derechos. Sin embargo, esta concepción que se tuvo por parte del gobierno, pues es lo que ha venido desarrollando una auténtica persecución. Ustedes han de saber, si han leído en los medios de comunicación, la persecución a líderes comunitarios como Gonzalo Molina, como Arturo Campos, como la propia Nestora Salgado, ahora senadora de la República, que ha habido una terrible persecución, fueron encarcelados por secuestro, retención de personas, cuando actuaron al amparo de una norma. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, los más altos tribunales del país han reconocido que el actuar de nuestras autoridades comunitarias ha sido dentro del marco legal. Pero el propósito ha sido abolir la ley, o por lo menos artículos más esenciales de esta norma, para dejar al margen de la ley a las autoridades y el Estado pueda detener, pueda violar derechos humanos, afectando las decisiones del sistema de justicia indígena. Esta ley en el 2014 se salvó, hubo una reforma constitucional que Ángel Aguirre promovió. Esta ley se salvó porque en la reforma constitucional fueron reflejados los derechos indígenas que salvaguarda el artículo 2 de la Constitución General del país. Se salva, pero imponen unos artículos transitorios que obligan a que se armonice con el nuevo texto de la Constitución. Curiosamente, el actual gobernador votó esa ley porque era diputado local. Y no recuerdo si era presidente o vicepresidente o secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero jugó un papel importante en el proceso de esa reforma constitucional. Ya siendo gobernador, todavía como legislador no cumplieron con esa armonización de la ley 701, que es una ley secundaria del artículo 2 de la Constitución del Estado. No cumplieron, se dio a la pasada legislatura una prórroga para cumplir con esa armonización de esta ley indígena y afromexicana, pero no cumplieron. Contrariamente a eso vino una contrarreforma. Impusieron
una contrarreforma cuando el gobernador se dio cuenta que las fuerzas políticas en Guerrero habían cambiado, ya no tendría la mayoría en el Congreso del Estado, y a partir de entonces se apresuró a llevar a cabo esta contrarreforma. Contrarreforma que, para una información de ustedes, esta contrarreforma ya la anuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora les ha impuesto la Suprema Corte de Justicia que lleven a cabo ajustes legales en el marco constitucional, y el gobierno y el Congreso de Guerrero no han estado a la altura de esta nueva resolución, de esta determinación judicial máxima, porque la dicta el más alto tribunal del país, pero no lo han hecho, pero no lo han llevado a cabo, desde luego, por concepciones ideológicas, intereses neoliberales que afectan a nuestros hermanos indígenas. Curiosamente, y qué bueno que ustedes son de la UAGRO, yo también soy egresado de la Universidad de Guerrero, estudié en la Facultad de Derecho. Y también el doctor Eduardo ha sido catedrático en esta alma mater. Qué bueno que tenemos esta oportunidad para que ustedes sepan. Héctor Astudillo y el Congreso, o la pasada legislatura, impusieron esta contrarreforma afectando a esta única ley, o ley única en México en esta materia. Simularon una consulta a los pueblos. Jamás hicieron esa consulta. Este es el argumento fundamental de esta anulación, de esta declaración de inconstitucionalidad de esa reforma de Héctor Astudillo Flores. Y los, dirigentes, las autoridades universitarias, lamentablemente se prestaron a la simulación con el gobernador del estado de Guerrero para imponer una ley que va en contra de los intereses de nuestros hermanos guerrerenses. Eso es muy importante que ustedes lo tengan con mucha claridad. No solamente ha sido la lucha política, la movilización, la lucha organizativa la que nos ha dado la razón, han sido también los tribunales. Y por eso quiero aprovechar la oportunidad para que ustedes, como jóvenes, enroquen, engranen esa lucha y también sean postulantes de estos derechos para que se cumplan en plenitud. Porque hemos tenido a nuestro lado autoridades indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tribunales internacionales, pero México, si bien ha habido un cambio para hacer progresistas estos derechos o progresivos, hay resistencias todavía. En Guerrero tenemos todavía el vestigio de un gobierno neoliberal que se resiste a cambiar y a tener leyes de vanguardia en esta materia. Ahora, para información de ustedes y tratando de cumplir también con los tiempos, quiero informarles que a nivel federal, porque ustedes en la invitación que me hacen, me dicen: por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para invitarlo a participar como ponente en el conversatorio Demandas y Derechos de las Comunidades Indígenas y Afromestizas en el estado de Guerrero, con el fin de que nos dé a conocer cómo se está abordando la problemática de las comunidades guerrerenses en ámbito federal. Se está abordando como nunca, así de categórico, como nunca antes. Hay apertura, hay en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, es donde hemos arrancado con leyes de vanguardia y vamos a elevar los derechos de ambos pueblos raíces. Es una demanda histórica, es un asunto de justicia social. Entonces nosotros elevamos al mismo nivel que los derechos indígenas, elevamos los derechos constitucionales afromexicanos. Ya están reconocidos en el artículo 2. Esto generó un gran debate. Hubo foros. La iniciativa fue del compañero Martí Batres Guadarrama, la senadora Susana Haro, oaxaqueña, y
y hubo un gran debate. Lo que a mí me molestó mucho, y por eso incluso presenté hasta un juicio político contra todos los diputados locales de Guerrero, a lo mejor algunos de ustedes se enteraron, porque precisamente cuando vino a Guerrero esta reforma constitucional, se fueron de vacaciones y no la declararon válida como los 17 congresos locales del resto del país. Yo formé parte de la comisión permanente del Congreso de la Unión hace precisamente un año y me dio mucha tristeza cuando en el Senado, que era la sede de la comisión permanente, se hizo la declaratoria de los 17 congresos locales que habían dictaminado esta reforma constitucional, porque una reforma constitucional requiere la mayoría de las 2/3 partes de ambas cámaras, pero aparte requiere que lo avalen la mitad más uno de los congresos de todas las entidades federativas. Bueno, pues se dio a conocer la lista de todos los congresos y tristemente el de Guerrero, que es uno de los pueblos de las entidades federativas con mayor población afro-mexicana, y sobre todo mi región, pues yo me sentí muy agraviado por ese desdén que tuvieron los diputados locales de Guerrero, todos, o sea, no sean de cualquier partido, fue un asunto de responsabilidad pública, de responsabilidad social, entre otras cosas que no han cumplido. Esta fue, digamos, la gota que derramó el vaso, y yo presenté juicio político porque un legislador no se puede ausentar por más de 15 días de sus labores representativas y legislativas. Bueno, pues finalmente la reforma cuajó, ya es un hecho, está vigente, está publicada en el periódico oficial, en el diario, perdón, oficial de la Federación, pero no solamente hemos hecho eso, amigas, amigos, también creamos la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Es una nueva regulación de avanzada. Antes era el Instituto Nacional Indigenista y otras concepciones, pero esta ha sido una norma que fue consensuada con todos los pueblos indígenas de México. Hubo una gran consulta, no fue impugnada esta ley. Es una ley sólida, les invito a leerla, es fundamental para que ustedes ayuden, tengan esa concepción de estos derechos actualizados. Se publicó el día 4 de diciembre de 2018. Para ustedes es una ley de cabecera. Es algo que deben de traer ustedes para fundar, para solicitar algún derecho, para representar a algún hermano afro, indígena, para hablar cotidianamente de los asuntos. Es una ley básica para lo que representa su profesión futura, su carrera. Gestión pública no puede estar desvinculada a lo que representan los más desprotegidos, a los más humillados, a los que más han padecido la ausencia de políticas públicas. Con esta reforma constitucional, por ejemplo, logramos que por primera vez en la historia de nuestro país se pudieran contar los afros. Hicimos foros en San Nicolás, en pueblos de Coajinicuilapa, de la Costa Chica, porque hay gente que dice, no, yo no soy afro, y tan afros que da orgullo verlos, pero como ha habido discriminación, no lo quieren decir. Entonces nosotros fuimos a promover que era un orgullo ser afro y que si venía el censo, si venían los jóvenes a censar, que dijeran, sí, soy afro, cuéntenme, porque eso permitirá que el año próximo, en diciembre, pues no el año próximo, sino en diciembre nosotros podamos aprobar un presupuesto para el año venidero ya con asignaciones específicas para los pueblos afros. Eso es algo extraordinario. A mí me satisface mucho. Hemos hecho muchas leyes, reformas constitucionales, pero esta, en lo personal, es simbre de orgullo para mí, por mi región,
por lo que representa en Guerrero, y como me agradó que me invitaran. Esta es la razón por la cual me emociona mucho hablar de esto, porque por fin creo que nuestro pueblo, nuestro estado de Guerrero y particularmente la Costa Chica se va a beneficiar. Además, ustedes saben, vino el presidente de la República, habló como ha hablado aquí el doctor Eduardo, con una precisión de la historia de los pueblos afromexicanos contundente, del conocimiento pleno. Entonces, además que fue la última oportunidad que tuvo como gira antes de las medidas de la pandemia por el coronavirus, siempre que viene a la Costa Chica el presidente Andrés Manuel, le pasa lo mismo que a todos nosotros, le infunde una alegría porque la gente se alborota, como él lo dijo en algún momento, la gente es alegre y bullangue aquí, y tiene esa singularidad, acoge a los hombres y mujeres buenas. Entonces, es una singular comportamiento el que tiene nuestra región, además de ser turística, hospitalaria, y por eso estamos muy contentos de haber aprobado estas leyes y desde luego hacer otras, porque está la de los pueblos indígenas, el INPI, pero también, y ya es un proyecto que estoy ya arrastrando la pluma, además de otros proyectos legislativos, para en este último periodo, a pesar de que ya viene lo del proceso electoral y todo el mundo se distrae, no perder la brújula en que tenemos que crear un instituto o hacerle las adiciones a lo del INPI, a la ley del INPI, para tener el mismo nivel en una ley secundaria que nos permita asignar, porque la Cámara de Diputados es la que asigna el presupuesto para el ejercicio del gobierno federal y todas las entidades del país. Entonces, amigas y amigos, pues yo les agradezco mucho su atención y sobre todo el interés en este asunto. Me pongo a sus órdenes porque quiero encontrar eco en nuevas voces, en jóvenes que estén dispuestos a que se siga luchando por consagrar los derechos y hacerlos realidad, a materializar estos derechos, porque por muchas décadas solo han sido derechos declarativos. Han estado ahí en la Constitución, se han reconocido en los organismos internacionales, Naciones Unidas, en la propia Constitución, pero son solo declarativos. Y a nosotros nos corresponde hacerlos efectivos, llevarlos a cabo. Y a eso los convoco, a eso los invito. Ojalá y encuentre eco en ustedes para que podamos seguir hablando, platicando, incluso debatiendo sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias por su atención y quedo atento de sus preguntas. Muchas gracias, diputado Rubén Cayetano. A continuación daremos inicio a la ronda de preguntas de nuestro auditorio virtual. Le recomendamos que se tiene 2 minutos máximo para contestar la pregunta del auditorio. Adelante. No se animan. ¿Alguna pregunta? Sí, la doctora Ana María quiere hacer una pregunta al diputado Cayetano. Adelante, doctora. Hola, muchas felicidades a ambos ponentes. Han sido unos discursos verdaderamente muy constructivos y muy reflexivos. Yo le quiero preguntar al licenciado Cayetano, porque es un experto en derecho. Las demandas de los pueblos pues son inconstitucionales. Más concretamente,
me estoy refiriendo al derecho de igualdad ante la ley. La Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley, pero las comunidades indígenas tienen en sus usos y costumbres leyes particulares. Y que, bueno, hay otros aspectos que también de las comunidades indígenas que chocan con la Constitución, pero me quiero referir precisamente al derecho de la igualdad ante la ley y quiero ver quiero preguntarle cómo se puede conciliar esa igualdad ante la ley que es constitucional con la demanda de los pueblos indígenas a tener sus leyes consuetudinarias. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó la pregunta? No escuché la parte final, la última frase. Sí, ¿cómo se puede conciliar las demandas de los pueblos indígenas en cuanto a conservar sus leyes comunitarias y la Constitución que solicita o que declara la igualdad de todos ante la ley? Sí, bueno, primero que nada, debemos tener claro todos y todas que la ley como mandato constitucional, como régimen jurídico, es abstracta, general e impersonal. Una ley es para todas y todos. Y muchos han confundido el hecho de decir, están legislando en materia indígena, ¿y por qué no legislan también en materia de mestizos, y se confunden? La ley es para todos, que aunque va dirigida a un grupo o sector de la sociedad, para ellos les impone un respeto y obligación, y para los que no están incluidos en esa ley, viceversa. También les impone el respeto a esa ley, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Ese es el punto. Hablan mucho de igualdad y se asumen de que todos somos iguales ante la ley, pero ese es un discurso político, un discurso a veces mediático, a veces electoral incluso, pero la verdad es que en los hechos no existe esa igualdad. No se promulga, no se promueve, no se respeta la igualdad. Entonces, por eso es que nosotros hemos asumido que en el ámbito social, por ejemplo, ahora que reformamos elevar a derecho constitucional el bienestar o los derechos de los adultos mayores y que ya jamás podrán ser menores en cuanto a su beneficio que el año anterior, consideran que es un privilegio. Quienes no están acostumbrados a ver una política social, quienes no alcanzan a visibilizar una deuda histórica con nuestros pueblos. Y entonces sacan el discurso de que se les está haciendo privilegiados a un sector y que se está olvidando a otros sectores como son los empresarios, los de arriba, etcétera, etcétera. Pero es que por justicia social no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, respetamos el asunto de la igualdad en la concepción jurídica, literal, en que la ley es abstracta, general, impersonal, como dije, pero en los hechos, por historia, por justicia, tiene que haber más apoyo a los que menos tienen. En este momento en el país tiene que ser en esos términos. Así nos comprometimos por ese proyecto votó la gente. Finalmente el pueblo es el que manda. Entonces, cuando alguien tiene que debatir asuntos de legalidad en cuanto a la transgresión de derecho, bueno, pues en materia indígena, pues están precisamente las autoridades indígenas ya reconocidas en la ley, que tienen que constituirse formalmente y ser reconocidas formalmente
para que legítimamente impugnen y presenten el ejercicio pleno de sus derechos ante los tribunales y ganen ese respeto. Por ejemplo, uno de los municipios que está impugnando, todavía no se le resuelve en este asunto de la ilegalidad de Héctor Astudillo Flores, pues es Malinaltepec. Es inverosímil cómo en esta reforma que hicieron en el Congreso del Estado, imponen que para que se puedan postular el 50% de personas indígenas, tiene el municipio que tener el 40% mínimamente de población indígena. Eso es absurdo, es discriminatorio. Poner esto en la ley es lo más absurdo, pero eso ocurrió apenas en el Congreso de Guerrero. Por eso a veces me cuestionan mucho hasta compañeros y me dicen, pues es que Cayetano nomás habla porque quiere llamar la atención. La verdad es que no es así, o sea, estamos hablando de derechos históricos y Malinaltepec decía, pues es un municipio que tiene mayor población, 30% indígena. ¿Cómo le vas a imponer o cómo le vas al 10% restante o al 5% restante, le vas a equiparar el 50% de representatividad? Es inverosímil. Entonces, a veces resulta hasta ocioso imponer esos porcentajes cuando legalmente la Constitución ya está consagrado derechos y tiene que respetarse la igualdad en la postulación de espacios de representación popular. Entonces, la legitimidad está en para ejercer esos derechos y promover controversias constitucionales, acciones de entrar los estudiosos, los que estamos un poco más aventajados en conocimiento de la lucha histórica para presentar este tipo de inconformidades ante los más altos tribunales del país. Le cedemos la palabra a la doctora Ana María Caro. Yo quisiera también preguntar al doctor Eduardo, ¿por qué consideran que los gobiernos, bueno, a los dos, a quien quiere contestar también, ¿verdad? ¿Por qué los gobiernos se ponen con tanto énfasis a visibilizar estas demandas de las comunidades? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto? ¿Por qué tanta oposición por parte de los gobiernos? Sí, si gustan, puedo comentar, o si ya está. Adelante, licenciado. Bueno, de manera breve, para la oportunidad de que se explaye un poco más el compañero Eduardo, mi perspectiva es el territorio. Es rico el territorio guerrerense, por ejemplo, en oro. Y los derechos indígenas, una de las más altas prioridades es proteger el territorio, la madre tierra, cuidar los bosques, cuidar los ríos. Es el Dios universal, la naturaleza. Y entonces, cuando se hizo un proyecto mundial, dispuso en México una política neoliberal, pues la idea era privatizarlo todo y empezar a lucrar con los minerales, con los recursos naturales. Si no, viste, ahí están formas, nada más las últimas del Pacto por México, la privatización hasta del agua, los puertos, los aeropuertos, los teléfonos, el petróleo, la electricidad, todo. Todos los bienes nacionales estaban pasando a formar parte de unas cuantas manos. Entonces, no es una cuestión ideológica, no es un asunto declarativo de derechos. Ellos lo reconocían los derechos, los ponían en la Constitución, nada más que, como les digo, eran derechos declarativos. Ahora nos toca hacerlos efectivos. Y ese es el punto más importante, riqueza que nuestra montaña, nuestra costa chica. ¿Cuántas minas, nada más alguien me conteste, cuántas minas hay en Guerrero? ¿Y qué puestos de esa minería, de esa actividad minera se quedan en Guerrero para sacar adelante a nuestros pueblos? Hubo un arrinconamiento histórico y lo sigue habiendo, y ese es el principal
motivo por el cual se hacen de los oídos sordos y ciegos, y por eso lo de visibilizar, que bien pregunta Ana María Caral, de que ni los ven ni los oyen, cuando, como decía Carlos Salinas de Gortari, el pleito es el territorio, el pleito de ellos y la salvaguarda de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Sí, el problema de invisibilizar está ligado a toda una historia colonial, que durante toda esa historia colonial lo que a estos pueblos de un modo u otro se le ha estado haciendo a un lado para, digamos, aprovechar sus recursos territoriales, también explotar su fuerza de trabajo, también mantener jerarquías políticas y sociales. Por ejemplo, en muchos países de América Latina, a lo largo de 200 años de independencia, realmente quienes han tenido el poder, uno lo contabiliza y son un contado número de familias, generalmente familias en la cual ni mestizos en algunas ocasiones hay. Entonces, mucho menos quieren en esas familias que aparezcan los afrodescendientes y los indígenas. Entonces, invisibilizar es un poco que ocultar esa situación de desproporción que hay dentro de nuestras sociedades, donde incluso los censos que se han hecho han arrojado a lo largo del tiempo que el problema de la desproporción. Por ejemplo, la última encuesta de NADIS, yo me quedé asombrado con un dato, que la oscuridad de la piel está asociada al acceso a médicos y a medicamentos. Entre más oscuro eres de piel, más difícil es tu acceso a los médicos y a los medicamentos. Yo en una encuesta que hice ahí en el estado, en ciertas áreas, una de las cosas que encontré era que en el servicio público los servidores públicos de piel más oscura estaban más hacia el interior de las edificaciones públicas. Entonces, son cosas que por eso son cosas que, como me decía a veces, me decía un autor de estos temas, me decía, causan indignación. Por eso es necesario que hacer silencio al respecto, para ocultar y estar promoviendo esa indignación. Gracias, doctor Eduardo. Por nada. Igual, muchas gracias. A continuación, la compañera Daniela va a formular una pregunta para el doctor Eduardo. Adelante, Daniela. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es dos en una y sería la siguiente. ¿Ha habido un gran avance en materia de derechos para las comunidades indígenas y afromestizas o estamos lejos de que se termine con la discriminación? ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad para contribuir a que ya no se violenten los derechos de estas comunidades? Mira, como parte de la academia podemos hacer muchas cosas porque se necesitan avances en materia de derechos. Por ejemplo, te puedo decir que los afromexicanos fueron reconocidos constitucionalmente apenas en 2019, cuando en otros países de América Latina ya habían sido reconocidos dentro de las constituciones. Bueno, algunas constituciones estuvieron toda la vida, pero en otras constituciones apenas fueron reconocidos a fines de los años 90. Y en México
se reconocen en el año 2019. Es uno de los países que más a la saga estuvo del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ahora hay que pasar, en el caso de los afrodescendientes, en el caso de los pueblos indígenas, a que todos esos reconocimientos dejen de ser declarativos para convertirse en cuestiones efectivas que allanen y se trabaje por la igualdad de estas personas. Yo creo que es muy importante que nosotros como académicos fortalezcamos nuestras instituciones académicas. Yo te pregunto, en la historia que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero, y es algo que le preguntaba a uno de los fundadores de la universidad en el día de ayer, que me comuniqué con él para preguntarle sobre los logros que nuestra universidad ha tenido incorporando a indígenas y afrodescendientes en las dinámicas de docencia para trabajar talleres de docencia como los trabajó Nina de Friedemann en Colombia, como lo han trabajado con el caso de Brasil. Tenemos que como académicos asomarnos a esas experiencias que llevan años por delante de nosotros. Tenemos que asomarnos a experiencias que tenemos aquí mismo en México, como la que deja Stavenhagen alrededor del Colegio de México, de la UNAM, que están incorporando en sus talleres a indígenas, afrodescendientes, y están generando muy buenas iniciativas de tipo ecológico, cultural, político, museográfico, artístico. Y se necesita también como academia que se dé información, que se divulgue. Eso son cosas en las que nosotros podemos apoyar. Por ejemplo, a mí me tocó apoyar recientemente a varias personas perseguidas políticamente por defender derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y junto con algunos académicos nos organizamos para hacer esta difusión y difundir lo que realmente estaba pasando con esta situación. Son cosas de cómo qué podemos hacer. Muchas gracias. Daniel, gracias, doctor Eduardo. Gracias, doctor Eduardo. Bueno, ahora tenemos una pregunta de la doctora Mayra Adriana Bravo Ornelas. Su pregunta sería, ¿qué cambios comenzaremos a ver en Guerrero a partir de esta ley? Porque hay muchas leyes que ya existen, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y el problema es que en la realidad no se ve su aplicación como estamos esperando. Alguien que me la pueda responder. Sí, adelante. Que hay muchas perspectivas ahí con lo que viene con la 701. Sí, por lazo de las leyes también. Bueno, concretamente, además de la pregunta, creo que se refiere a Mayra Adriana, a Kevin Armando. Más o menos preguntan lo mismo. Nos corresponde crear la infraestructura institucional porque ya está el asunto legal, el asunto jurídico ya está legislado. Ahora tenemos que empujar para crear esa infraestructura institucional para ejecutar y materializar estos derechos. Eso es básico, es prioritario. Por ejemplo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias era la institución que la Ley 701, antes de la reforma retrógrada de Héctor Astudillo Flores, era la autoridad que estaba reconocida. Tenían muchas funciones. Debería tener representante en la Comisión de los Derechos Humanos, en la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de la Mujer, lo dice la ley, pero nunca se llevó a cabo.
Es más, como autoridad comunitaria, al igual que toda autoridad, así como por ejemplo el órgano electoral, el tribunal electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la CRAC necesariamente debió tener su presupuesto. Pregúntenle a los diputados locales si alguna vez han asignado un peso de presupuesto a la CRAC o a alguna autoridad comunitaria de Guerrero. Como decimos acá en la Costa Chica, ni un quinto. No han dado absolutamente un peso. Entonces, ¿cómo vamos a materializar? ¿Cómo vamos a llevar a cabo, a ejecutar, a cristalizar hechos para que se vaya viendo que hay presupuesto, que se puede aplicar dinero público y políticas públicas en el territorio entre los hermanos indígenas y afromexicanos? Pues se tiene que ceder en este aspecto. Entonces nosotros hicimos ya las reformas en esta de 2019 a 2020. Ya hay un presupuesto para el INPI y se van a ejecutar las políticas que consagra esa ley. Hace falta mucho todavía en Guerrero para poder hacer todo esto. Es un gran reto, pero tenemos que irlo asumiendo entre todos, con estos foros, despertando la conciencia, generando las expectativas y que los pueblos no pierdan la esperanza, porque muchos dicen es que todos son iguales. Votamos el 1 de julio, sacamos al PRI y ahorita andan unos ya muy parecidos a los anteriores. Y entonces se genera decepción, y no debe haber decepción. La política tiene que ir hacia el frente y seguirla ejerciendo con franqueza, con sinceridad. Eso es básico. Por ejemplo, ahorita que comentaba la compañera sobre las mujeres, Claudia Alejandra Hernández Herrera. Le informo a Claudia, me complace decirlo, que somos la legislatura de la paridad de género. Hay prácticamente el mismo número de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados. Y en una experiencia única en esta legislatura, desde la tribuna, decenas de mujeres y hombres, en su mayoría mujeres, desde todas las lenguas originarias de México, se expresaron. Fue motivo de orgullo. Antes del inicio de cada sesión, en tribuna ya estaba una hermana o hermano indígena hablando en su lengua. ¿Y saben qué fue lo más extraordinario de todo ese ejercicio? Que ellos nos dieron la traducción de lo que nos dijeron. Y nosotros preguntamos, les hemos dado en su lengua. Eso es discriminación. Entonces tenemos que ir avanzando en estos derechos para que las mujeres sean tomadas en cuenta, porque debemos admitir que allá en el sistema consuetudinario de derechos, la decisión la toman predominantemente hombres. Pero estos pueblos originarios son sabios. Si ellos saben que se tienen que incluir a las mujeres, las van a incluir. Yo lo he visto. Y poco a poco, como pasó en el sistema jurídico de derecho positivo, se tuvo que ir integrando la mujer a la toma de decisiones. Y esto va a ser paulatino. No tengo la menor duda de que se puede lograr. De todas y de todos, generando más conciencia de que somos, ahí sí, iguales ante la ley, porque ya en materia de género pues tenemos mucha claridad en ese sentido. Ok, habiendo contestado a la pregunta de la licenciada Claudia Alejandra Hernández Herrera, pasamos a la pregunta de la compañera Aimé Ortega. Sí, Aimé. Aimé.
¿Sí te encuentras, Jaime? Continúa, Julio. Ok, entonces le damos paso al compañero Kevin Armando también. Adelante, Kevin. Me parece que ya fue respondida, Julio. Ah, perfecto. Bueno, entonces damos continuidad al programa. Gracias. Elena, continúa. Ok, bueno, daremos seguimiento. Como siguiente acto, tendremos el mensaje de despedida. A ver si está activado el micrófono, ¿me escuchan? Sí. Ok. Como siguiente acto tendremos el mensaje de despedida y clausura a cargo de la doctora Ana María Clave López. Adelante, doctora, buenas tardes. Este evento ha sido organizado por el Grupo 4.1 de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública para la materia de Identidad y Cultura Regional, que tengo el honor de impartir porque son un grupo de alumnos muy buenos y tengo una gran suerte con ellos. Quiero felicitar a este grupo porque asumieron este reto de trabajar con herramientas digitales que no habíamos jugado antes, pero se atrevieron a hacer este evento que ha sido complejo. Y quiero decir que se ha hecho por iniciativa del grupo, es decir, nosotros teníamos contemplado de una manera presencial hacer este conversatorio. Pues a mí de momento me pareció que era muy complejo hacerlo virtualmente, sin embargo fueron los alumnos mismos los que me animaron y me dijeron, no, hay que hacerlo, es decir, iniciativa la gran la gran iniciativa de ellos. Y eso me parece una gran cosa, porque son muchachos que se atreven, que no se rinden, y es una buena cualidad por parte de ellos. En especial yo quiero mencionar a la jefe del grupo, Miriam Lorenzo, que ha coordinado este evento. También quiero agradecer calurosamente a los ponentes, el doctor Eduardo Luis Espinosa y el licenciado Rubén Cayetano, porque se han sumado a esta aventura, porque también se han hecho solidarios con este grupo y han apoyado a nuestros jóvenes, así como la doctora Olivia Leiva, que es la directora de la escuela, y que siempre nos brinda todos cómplices de esta aventura de los muchachos y mía. Y también quiero agradecer a la doctora Hernández Herrera, que está presente, y a todos los asistentes por su presencia, porque la que es el apoyo de este trabajo. Esperamos que este evento pues les haya sido un espacio de reflexión a todos y a los que posteriormente puedan ver el video, y que este espacio de reflexión coadyuve al futuro desempeño de los alumnos como profesionales de la gestión, ya que nuestro país tiene que reconocerse como un país pluricultural con problemas muy específicos que van a quedar en manos de los futuros licenciados o maestros en gobierno y gestión pública. Quiero decirles que los ponentes van a recibir vía correo electrónico un reconocimiento por su brillante participación. Ha sido realmente muy ilustrativa, muy reflexiva, muy paciente su participación, y les reitero nuestra gratitud por haber estado en este evento, que me permito clausurar siendo las 2:32 de la tarde del día 5 de junio de 2020, en plena orden
orden de quédate en casa, porque estamos batallando la pandemia de esta manera. Le voy a ceder para que despida el evento la palabra al compañero Julio César Aguilar, y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Agradecemos la disposición de todos los asistentes a nuestro conversatorio virtual. Asimismo, en este espacio, brindamos un verdadero reconocimiento a quien estuvo en coordinación para que este evento se llevara a cabo. La compañera y jefa de grupo Miriam Citlali Lorenzo Juárez. En este momento recibe un fraterno abrazo. Esperamos que recuperes pronto. Así como un reconocimiento al compañero Brian Filiberto Sánchez Pelagio por su ayuda incondicional y su equipo. Les deseamos una excelente tarde y se despide a nombre de la quinta generación de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, sus compañeros y amigos, Sara Elena Molina Cázares y Julio César Aguilar Covarrubias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por asistir. Un abrazo.